Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a resolver este límite que tenemos aquí. Vale, ¿cómo se resuelve un límite? Pues lo primero que hay que hacer es sustituir el valor que nos dicen en la función. Es decir, este límite va a ser igual a el logaritmo neperiano de 1 partido e elevado a 1 menos e. Logaritmo neperiano de 1, 0. E elevado a 1 es e. E menos e, 0. Por lo tanto, tenemos una indeterminación. Cualquier persona que haya estudiado las reglas de L'Hopital sabrá que en este caso podemos utilizarlas y la resolución de dicho límite será muy sencilla. Pero en este vídeo lo que haremos será pensar en cómo podemos resolverlo sin utilizar la regla de L'Hopital, porque si la utilizásemos, este vídeo duraría 30 segundos y no habría que pensar nada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolverlo, pero sin utilizarla. Así que vamos a ello. Para la resolución del límite que hemos puesto, tendremos que utilizar estos dos límites que hemos puesto aquí, los cuales son dos límites bastante conocidos, de los cuales sabemos que su resultado es 1. En ambos casos el resultado es 1. Además, es algo que por L'Hopital, al igual que hemos dicho antes, se podría probar bastante fácil, pero, como hemos dicho también antes, vamos a ver que estos dos límites son 1, pero vamos a verlo sin utilizar la regla de L'Hopital. Entonces, vamos a empezar con este límite que tenemos aquí. Tenemos el límite cuando la x tiende a 0 de el logaritmo neperiano de x más 1 partido x. Vale. ¿Cómo vamos a probar que este límite es 1? Pues vamos a empezar a ir haciendo algunos cambios. Tenemos el límite cuando la x tiende a 0 y esto que tenemos aquí lo vamos a escribir como 1 partido x por el logaritmo neperiano de x más 1. Aquí todavía no hemos hecho ningún cambio, simplemente hemos puesto como una multiplicación de una fracción con el logaritmo. Ahora, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 y por propiedades de los logaritmos, esto que tenemos aquí multiplicando, lo vamos a poner en el exponente, por lo que nos queda logaritmo neperiano de x más 1 partido, elevado a 1 partido x. Bien, esto que tenemos aquí se parece a un límite que todos deberíamos de conocer, que es el límite cuando la n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n, que es e. Este límite de aquí sí es un límite muy conocido, cuyo resultado es el número e. Vale, entonces vamos a tratar de hacer algún cambio para que esto nos quede de esta forma. Vamos a poner igual límite cuando la x tiende a 0 de el logaritmo neperiano de 1 más, y ahora esta x la vamos a escribir como 1 partido x, todo ello elevado a 1 partido x. Si realizamos la cuenta de 1 partido x, el resultado es x, por tanto no estaríamos cambiando nada. Ahora, por una propiedad que tienen los logaritmos, podemos poner el logaritmo fuera del límite, realizar el límite de todo esto y luego aplicar el logaritmo neperiano. Por tanto, vamos a intercambiar estas dos cosas y vamos a poner el logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 0 de todo esto. Cuando la x tiende a 0, 1 partido x tiende a infinito, ya que tenemos un número dividido entre 0, lo cual se va a infinito. Y lo tenemos tanto aquí como en el exponente. Por tanto, tendríamos lo mismo que en aquel límite que suponemos conocido y cuyo resultado es e. Por tanto, el resultado de este límite también va a ser e, por lo que nos queda el logaritmo neperiano de e, que es 1. Y ya habríamos visto que efectivamente este límite es igual a 1. Vamos ahora a probar que este límite también es igual a 1. Entonces tenemos el límite
cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 partido x. Vale, lo que vamos a realizar en este límite es un cambio de variables. Y vamos a decir que e elevado a x menos 1 es igual a y. Entonces ahora despejando nos queda e elevado a x es igual a y más 1. Y tomándole logaritmo neperiano en ambos lados nos va a quedar que logaritmo neperiano de e elevado a x igual a logaritmo neperiano de y más 1. Es decir, x igual al logaritmo neperiano de y más 1. Bien, con este cambio de variable que hemos realizado, el límite nos va a quedar como límite cuando x tiende a 0, donde pone e elevado a x menos 1, vamos a poner y. Y donde pone x, vamos a poner logaritmo neperiano de y más 1. Vale, ahora esto lo vamos a poner como el límite cuando la x tiende, Vale, cuidado, ahora tenemos el límite, sabemos que cuando la x tiende a 0, aquí tendríamos e elevado a 0, que es 1 menos 1, 0. Entonces, cuando la x tiende a 0, la y tiende a 0. Cuidado, porque ahora estaríamos con la incógnita y. Por tanto, el límite cuando la y tiende a 0. El límite cuando la y tiende a 0. Vale, y esto que tenemos aquí lo vamos a escribir como 1 partido y le damos la vuelta. Logaritmo neperiano de y más 1 partido y. Al igual que hemos dicho antes, si realizamos esta operación, nos va a quedar de esta forma, por lo tanto no habríamos cambiado nada. Entonces, ahora nos fijamos que tenemos el límite cuando la y tiende a 0 de logaritmo neperiano de y más 1 partido y. Pero ya hemos visto antes que este límite es igual a 1. Por tanto, este límite es igual a 1 partido 1, que es 1. Y con esto ya habríamos probado también que este límite es 1. Bien, una vez probado que estos dos límites dan 1, vamos a resolver, sin utilizar L'Hopital, este límite que nos pedían en el enunciado. Vale, tenemos el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x partido, y aquí en el denominador vamos a realizar un pequeño cambio. Tenemos que e elevado a x es lo mismo que e elevado a 1 por e elevado a x menos 1, ya que al multiplicar los exponentes se sumarían y nos quedaría e elevado a x, por lo que no habríamos hecho ningún cambio, simplemente lo hemos escrito de otra forma. Y el menos e que teníamos aquí. Bien, ahora e elevado a 1 es e, por tanto el exponente 1 lo quitamos. Tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de logaritmo neperiano de x. Y aquí nos fijamos que una e podemos sacarla de factor común y nos quedará e por e elevado a x menos 1 menos 1. Esto es igual a, vamos a poner, límite cuando x tiende a 1 de 1 partido e por logaritmo neperiano de x partido e elevado a x menos 1 menos 1. Bien, entonces lo que vamos a realizar ahora es nuevamente un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a utilizar esta vez? Pues vamos a decir que x menos 1 es igual a y, por lo que nos va a quedar que x es igual a y más 1. Vale, entonces vamos a reescribir el límite que nos quedaría y, primero de todo, 1 partido e, como no depende de la variable en la cual estamos realizando el límite, podemos ponerlo fuera. Entonces lo vamos a poner fuera y vamos a tener 1 partido e por el límite, y ahora vemos que cuando la x tiende a 1, aquí nos va a quedar 1 menos 1, 0. Por tanto, la y tenderá a 0. Límite cuando la y tiende a 0. Ahora, logaritmo neperiano de x, donde pone la x, vamos a poner y más 1. Partido
e elevado a x menos 1, pero el x menos 1 lo cambiamos por y, es decir, e elevado a y menos 1, ¿vale? Esto va a ser igual a el 1 partido e por el límite cuando y tiende a 0 de, ahora vamos a dividirlo en dos fracciones. Tenemos, por un lado, logaritmo neperiano de y más 1 por 1 partido e elevado a y menos 1. Bien, nos fijamos que tenemos algo muy parecido a los límites que teníamos al principio. Por lo que vamos a realizar es multiplicar y dividir por la variable y. Es decir, vamos a dividir entre y multiplicar por y, de esta forma. Lo que hemos hecho es, básicamente, dividir entre y multiplicar por y. Y partido y es 1. Por tanto, realmente no habremos cambiado nada en nuestros límites. Ahora, esto vamos a poner que es igual a 1 partido e por el límite cuando la y tiende a 0 de logaritmo neperiano de y más 1 partido y por, y a esto le vamos a dar la vuelta y nos va a quedar como 1 partido e elevado a y menos 1 partido y. Por tanto, ya nos podemos fijar que aquí tenemos límite cuando y tiende a 0 de lo que teníamos en el primero de los límites que hemos probado antes. Y el límite cuando y tiende a 0 del segundo de los límites que hemos probado antes. Por tanto, el resultado de este límite será el 1 partido e, que estaba fuera del límite, por... Sabemos que este término de aquí tiende a 1 cuando la y tiende a 0 y que este término de aquí tiende a 1 cuando la y tiende a 0. Por tanto, 1 partido e por 1 entre 1, lo cual es igual a 1 partido e y ya habríamos terminado de resolver el límite que nos pedían y sin haber utilizado la regla de L'Hopital. Y con esto ya habríamos acabado con el vídeo de hoy.